Muy buenas, bienvenido a este vídeo donde te voy a explicar las claves para mejorar tu consumo máximo de oxígeno en carreras de montaña. Y al igual que en carreras de asfalto, el consumo máximo de oxígeno, el V2 Max, es una de las capacidades determinantes del rendimiento en cualquier distancia. Ahora, a mayor sea la distancia, menor importancia de ese consumo máximo de oxígeno y mayor importancia de otras capacidades como el umbral aeróbico o anaeróbico. En cambio, a distancias más cortas como sprint trail, mayor importancia de los valores de ese consumo máximo de oxígeno. Pero, aunque sea más o menos importante, es una de las capacidades determinantes en cualquier distancia de trail running. Desde sprint trails hasta medias maratones, ultras de 100, de 120, de 170, como el UTMB. En todas es importante el consumo máximo de oxígeno. Ahora, como te he dicho, no es el único factor determinante. Hay tres capacidades determinantes del rendimiento, principalmente en carreras de montaña. 1, el umbral aeróbico. 2, el umbral anaeróbico. Y 3, el consumo máximo de oxígeno. Ahora, aunque en ultras el consumo máximo de oxígeno no sea lo más importante, no quiere decir que no haya que entrenarlo. El problema es que puede que no sea determinante para esa distancia, pero sí que puede limitar el desarrollo de otras capacidades determinantes como el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Las capacidades principales para rendir en larga distancia de media maratón hacia arriba en carreras de montaña es el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Pero ¿qué sucede? Que si nuestro valor de consumo máximo de oxígeno está muy abajo, va a estar muy cerca de ese umbral anaeróbico. Entonces, aunque entrenes mucho fondo, aunque entrenes mucho la zona tempo, ese umbral anaeróbico hacia arriba, como ese consumo máximo de oxígeno está bajito, no le dejas subir más al umbral anaeróbico. Por mucho que entrenen las demandas de esa competición, esos ritmos de esas competiciones de media maratón hacia arriba, no puedes subir más porque el consumo máximo de oxígeno le está limitando. Primero tendrás que subirlo para separarlo de ese umbral anaeróbico y entonces ahí es donde podrás mejorar ese umbral aeróbico y anaeróbico hacia arriba. Entonces puede que en carreras de larga distancia el valor del consumo máximo de oxígeno no sea determinante, pero sí que puede limitar el desarrollo de las otras capacidades más determinantes en esa distancia. Por eso es importante también su trabajo. Y ahora, antes de seguir con cómo trabajar y cómo mejorar el consumo máximo de oxígeno en la montaña, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes acceder de forma totalmente gratuita a mi ebook Las 5 claves del entrenamiento, donde te enseño las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. ¿Y cómo mejoramos este consumo máximo de oxígeno en la montaña? Bueno, pues tenemos que tener una cosa muy importante, ¿vale? Y es un error muy habitual en corredores de montaña, donde quieren trabajarlo todo en la montaña porque es lo más específico. Pero ¿qué sucede? Que para mejorar nuestro consumo máximo de oxígeno tenemos que llevar a nuestro sistema cardiorrespiratorio a las máximas revoluciones posibles. Si no llegas a esas revoluciones máximas, no va a mejorar tu consumo máximo de oxígeno. Van a mejorar otros aspectos como puede ser el umbral anaeróbico, pero no tu consumo máximo de oxígeno. Para que mejore tienes que llegar a esas intensidades muy altas. ¿Y qué sucede? Que si nosotros entrenamos en la montaña, por ejemplo, series de 1 minuto a tope en subida, la fatiga, si realizamos series en subida, la fatiga no va a venir solo a nivel cardiorrespiratorio, va a venir también a nivel muscular, y esa fatiga muscular va a hacer que a nivel cardiorrespiratorio no llegues a esas revoluciones tan altas. Seguramente a muchos os ha pasado que en la montaña, si queréis forzar, no llegáis a unas pulsaciones tan altas que corriendo en llano, o si habéis hecho bici, en la bici lleváis las pulsaciones siempre más bajas que corriendo, y se debe porque tanto en subida como en la bici la fatiga viene más a nivel muscular y no tanto cardiorrespiratorio. Entonces llega un momento en que no tienes más fuerza para seguir subiendo más rápido, pero a nivel muscular, a nivel de respiración, todavía no has llegado a esas revoluciones máximas que sí que llegas cuando haces series en llano, por ejemplo en la pista de atletismo. Entonces, si quieres mejorar tu consumo máximo de oxígeno y lo haces entrenando en subidas,
no estás consiguiendo llegar a esa alta intensidad, por lo tanto no va a mejorar tu consumo máximo de oxígeno y estás perdiendo el tiempo con esos entrenamientos si tu objetivo es la mejora del consumo máximo de oxígeno. Ahora, ¿puedo trabajar otros aspectos en su vida como el umbral anaeróbico, la zona tempo? Sí, todas esas otras capacidades, al no necesitar llegar a esas revoluciones tan altas, sí que vas a poder trabajarlas en su vida. Pero si quieres mejorar tu consumo máximo de oxígeno, mi opinión y mi recomendación es que lo hagas en llano. Solo recomiendo que trabajes el consumo máximo de oxígeno en su vida si eres un corredor que prepara carreras de montaña, de sprint trail, de corta distancia. Entonces ahí sí que el consumo máximo de oxígeno en su vida es un factor determinante del rendimiento. Entonces ahí sí que tendrás que combinar. Ojo, combinar no siempre y solo trabajar en su vida. Vas a combinar las series en llano a consumo máximo de oxígeno con otros días en los que trabajes ese consumo máximo de oxígeno en su vida. Pero esto solo lo recomiendo con corredores de sprint trail, de pruebas de corta distancia. Todas las demás distancias, corredores que preparen media maratón, maratón, ultras, todo eso, mi recomendación es que si en este momento de la temporada quieres mejorar tu consumo máximo de oxígeno, lo hagas en llano. Y por último, ¿cómo puedes mejorar el consumo máximo de oxígeno? Bueno, pues puedes realizar series cortas o series largas. Series cortas son series inferiores a 1 minuto de duración. Por ejemplo, 2 bloques de 10 series de 30 segundos al 110% de tu consumo máximo de oxígeno. O series largas serían series de más de 1 minuto. Por ejemplo, 6 series de 1 minuto al 100% de tu consumo máximo de oxígeno o 4 series de 3 minutos al 100% de tu consumo máximo de oxígeno. Si realizas series cortas vas a utilizar porcentajes superiores al 100% de tu consumo máximo de oxígeno o de tu velocidad aeróbica máxima. 100%, 105, 110, 120. En cambio, para series largas vas a utilizar o series a la intensidad del 100% de tu consumo máximo de oxígeno o del 90% si son series ya muy largas de más de 5 minutos. Tanto con las series cortas como con las series largas vas a conseguir la mejora del consumo máximo de oxígeno. Y como resumen de este vídeo, recuerda, el consumo máximo de oxígeno no es la única capacidad determinante del rendimiento y a mayor distancia, menor influencia del valor de ese consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, no hagas como muchos corredores que se pasan el año realizando series y series y series y series todo el año los mismos entrenamientos. Tu consumo máximo de oxígeno, trabájalo 1, 2, 3 meses al año, el resto céntrate en esas capacidades determinantes de la distancia que estás preparando, que en la mayoría de corredores de montaña es elevar el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico hacia arriba. Por lo tanto, necesitas trabajos más extensivos y no tan intensos como las series a consumo máximo de oxígeno. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!